Reinventarse o morir. En el mundo de la música, el rechazo es parte del camino. Artistas exitosos de hoy han lidiado con el rechazo o con la ignorancia en su día. Que se lo digan a Lady Gaga o a Karol G. Hoy en el talk show vamos a hablar de aquellos artistas que han utilizado el no como gasolina para despegar. Vamos a ver este vídeo. La industria musical puede darte la gloria y quitártela en un suspiro. Un mal disco, un escándalo, una mala estrategia y de pronto todo se tambalea. Pero hay artistas que, incluso habiendo tocado fondo, lograron conseguir el éxito. Más fuertes, más auténticos, más grandes. No hablamos solo de inicios difíciles. Hablamos de esos momentos donde todo parecía perdido y aún así se reinventaron. Hoy, en Show Business, analizamos los casos más impactantes de artistas que fracasaron y aún así resurgieron del desastre. Artistas que resurgieron del desastre, artistas que resurgieron de esos momentos duros donde además les dicen, no, esto no sirve, esto no funciona, tu carrera no va a despegar, creo que las canciones que estás haciendo no deberían ir por allí, por ese ritmo. Ese tipo de cosas las escucha mucho un cantante. Estos artistas que además los hemos visto que han triunfado mucho. Pero bueno, para hablar de este tema, que es tan interesante porque me apasiona la música, tenemos a un panel de expertos. Sí, panel de expertos, Ana María Storaci, bienvenida. Ella es especialista en marketing. Bienvenida y gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Yo digo especialista y experta en marketing. Ay, qué bello. Muchísimas gracias, Fran. Encantada de estar aquí acompañándolos. Gracias. Tenemos también al Negri. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cantador, productor. Bueno, y un largo etcétera, porque me estabas diciendo que recogías hasta los cables en la noche. Si te hace falta un asistente o lo que sea, aquí estoy. Me encanta, porque ya sabemos que hace de todo. Y tenemos también a Manuela Simal. Manuela, eres Booker. Booker, eso es. De aquí del Festival de Starlight, que se realiza en Marbella y en Madrid también en diciembre con el eso Starlight es. Christmas. Un trabajo duro. Duro, pero bueno, muy gratificante. Pero que además, la verdad. Tiene mucho que ver con Sí. lo que nosotros estamos hablando el día de hoy, porque tú estás relacionada con artistas. ¿Qué tan importante, qué tan radical es un no en la vida de un artista? Bueno, pues eso, o sea, yo creo que es como te lo tomes. Es Sí. decir, no es de plato con gusto que tengan un no, y eso es de la personalidad que tú tengas. Si tú al final te dicen un primer no, te puedes hundir, pero creo que puedes coger ese impulso para pulirte y para hacerlo bien y para ver por qué te han dicho ese no, cómo le puedes dar la vuelta y reinventarte y continuar para arriba, por supuesto. Negri, un no en tu vida, ¿lo has recibido? ¿Para ti ha sido un impulso? Millones de veces. La pregunta es, ¿cuántas veces? ¿Cuántas te veces? lo has recibido? Bueno, la verdad es que el mundo de la música y del arte es un mundo muy, muy complicado, ¿no? Todo parece en la pantalla o en el escenario que estamos todos muy contentos, ¿no? Pero es muy complicado, sobre todo cuando tienes una trayectoria larga, ¿no? Porque tienes que ir lidiando con las modas, con los gustos, con otras generaciones. Y por ejemplo, ahora mismo, en este momento, pues es verdad que la música electrónica, ¿no? Y todo esto se ha comido muchos músicos que no han entrado o que no han querido o que no se ven cantando un reggaetón, ¿no? O sea que entonces hay un conflicto todavía ahora ahí importante que hay que saber también encauzar tu camino, ¿no? Porque todo el mundo no tenemos la misma carrera, ¿no? ¿Sabes? Ni las mismas necesidades artísticas, ¿no? ¿Creéis que el rechazo temprano puede ayudar a formar un carácter o directamente se puede cargar una carrera? Yo creo que sí te puede llegar a formar un carácter, porque al final es como que te llena de puras capas y al final todas esas capitas te hacen ser cada día mejor y trabajar en lo que tú como convicción sabes que eres como artista. Al final yo considero que sí, el no te puede ayudar a formar esas capas y a ser mejor cada día. Bueno, yo entiendo que tú has tenido que decir no porque tu trabajo realmente es como llamar al artista, ¿no? Sí, bueno, contratación, Exacto, exactamente. pero hay veces que han querido artistas estar en el festival y les Y hemos habéis tenido que decir que no. Exacto. Entiendo que también hay muchos casos de esos. Hay ¿no? muchos casos pues eso, de rechazo ya también por nuestra parte, así como nosotros querer contratar a un artista y que nos digan que no. O sea, que es un poco... ¿Sienta mal en lo personal? Sienta mal, pero bueno, luego... ¿Le coges un poco de manía Y empiezas, al uy, artista? ¿esto? ¿Por qué no querrá venir? Pero luego hay muchos factores que obviamente luego acabas entendiendo porque te dicen que no, claro. Manuela, tú sabes que también he estado viendo el documental de Karol G y viendo el documental de Karol G que me ha impactado también por muchas razones, ¿no? No pensé que me impactara tanto y me ha gustado mucho. Ella dice que en algún momento le dijeron,
no vas a funcionar como reggaetonera. Esto Claro. no va a servir en tu vida. Porque tú Por ser no, mujer. no tienes eso que hace falta. Y ella dice que esto Pena. la revolvió, no solamente en ese momento, cuando estaba comenzando su carrera, sino cuando le dijeron, no puedes hacer una gira de stadiums, porque una reggaetonera no lo ha logrado nunca. Ella dijo, lo voy a lograr y voy a hacer una gira de stadium con este disco que se llamaba, que se llama Mañana será bonito. Entonces, para ella fue un impulso. Entonces sí, ese no, esa negativa puede desarrollar o generar algo en un artista, ¿no? Totalmente. Sí, mira, por ejemplo, no sé, no tiene mucho que ver, pero sí está al hilo de la conversación. A Rubén Blades, el famoso Rubén Blades, Sí. mítico, autor de Pedro Navaja, pues Panameño. su compañía y su manager decían que Pedro Navaja nunca iba a sonar, que iba a ser una canción porque era una canción muy larga, con mucha letra, y que la recortara, ¿no? Como el Quijote, ¿no? O sea, el señor Cervantes, el Quijote es muy largo, hay que recortar esto, ¿no? Y evidentemente cuando el hombre sacó la canción, ha sido un patrimonio de la música, de la humanidad, esa canción, ¿no? La Claro. conocen en todos los rincones de España, ¿no? Imagínate si la hubiera recortado en ciertas cosas, ¿no? Pues Ya. de estas cosas yo sé bastante, vaya, de músicos. Por ejemplo, yo como productor he llevado artistas, he llevado una maqueta a una discográfica y me han dicho, no, Negri, no nos gusta, no lo va. Y al año siguiente han vendido 1 millón de copias, o sea, me ha pasado varias veces, o sea que... O sea, te dicen que no les gusta, pero lo Sí. compran igualmente. No, bueno, hay otros que sí, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, yo soy muy amigo de Bebe, por ejemplo, ¿no? De Y al Bebe. principio, porque ella es extremeña como mi mujer y tal, y la conozco desde niña, ¿no? Entonces, oye, joder, escuchar la música que estoy haciendo, te hablo hace muchísimos años, ¿eh? Mucho antes de que ella cantara y todo esto, ¿no? Y yo la llevé a una compañía así, que bien y tal, y la dejaron pasar, fichó por otra y al año sacó eso de malo, que fue un súper bombazo. O sea, Fue una bomba. Temazo. Sí, sí, sí. Y le dijeron que no, es una compañía importante, o sea que, bueno. Bueno, tú sabes que aquí estuvo con nosotros Mirla Castellanos, una cantante venezolana muy conocida en Latinoamérica, y Mirla comentó que ella, pues había una canción que le habían dicho que no, que inclusive ella misma dijo que no. Fíjense que también tú puedes ser el saboteador de tu trabajo. Sí, claro. Eso también pasa. Muchísimo. Ella dijo que no para una canción que se llama Un Maldito Amor, y resulta que esta canción se convirtió en un éxito tan grande que en aquella época, estábamos hablando de finales de los años 70, hasta en España vendió 500.000 copias. O sea, estamos hablando de exitazos donde tú mismo puedes ser el no. Claro, sí, hombre, los músicos, los artistas somos muy cabezones muchas veces porque creemos que lo que vamos a cantar en ese momento hay que luchar por ese proyecto porque es tuyo, porque es auténtico, porque, en fin, te cuentas y a lo mejor estás equivocado también, ¿no? Y llega uno desde fuera y te dice, Pero oye, eso luego nunca lo sabes, ¿no? O sea, yo creo que más que reinventarse, en el caso de ciertos artistas han seguido siendo fieles a lo que son y luego resulta que ha podido triunfar. Que eso también es muy importante, ¿no? ¿Dónde está la línea entre tengo que cambiar esto o voy a ser fiel a mí mismo y si Claro. esto me gusta lo voy a defender? Yo pienso que también es hasta dónde quieras llegar tú, ¿no? Como artista, ¿no? O sea, si de repente a mí me lo han ofrecido muchísimas veces, no, oye, Negri, canta estas canciones y sinceramente o sea, que yo no digo que a lo mejor ese repertorio sea malo, pero no está hecho para mí, ¿no? Y ni es la intención artística que tengo posicionarme en eso, ¿no? Entonces prefiero a lo mejor seguir cantando temas que a lo mejor no son tan famosos o tan lúcidos, ¿no? Pero sí me dan una carrera y que es lo que realmente queremos los músicos, ¿no? Tener una carrera y dentro de esa carrera pues hay momentos, evidentemente hay picos, ¿no? De donde uno está más activo, otro más tranquilo, en fin. Sí, fíjate que hay un caso, el de Luis Fonsi. Luis Fonsi llegó a un punto de su carrera donde, bueno, la balada tuvo una época maravillosa, sigue siendo importante para un público, pero él tenía que reinventarse en ese momento. Entonces, porque tenía que ir con lo que estaba sucediendo en el mundo de la música y saca Despacito, además es una gran colaboración que fue un boom en el mundo entero y que le sigue generando ingresos, fama, Lo que pasa es que reconocimiento. después de tener un gran éxito es un arma de doble filo, ¿sabes? Porque después ya te exigen tener esa línea. Si después de repente te quieres peinar para la raya al otro lado, ya no puedes... O sea, por ejemplo, le pasó un poco también a Rosalía con su último disco, ¿no? Sí. O sea, de repente saca un disco que no es lo que tú te esperas. Motomami. Sí, no es lo que tú te esperas y hasta que la gente lo asimila, lo mastica
Y esto, pues, oye, cuesta trabajo, muchas veces, ¿no? Pero a mí me ¿Sabes? parece brillante ese movimiento. Después del mal querer, Por Sí. eso. A mí, claro, el movimiento de Rosalía me parece que fue Por exitoso y además sí. Rosalía es una artista que hasta en un reality, me acuerdo que en un programa de televisión le dijeron que no. O sea, le dijeron Sí. no. O sea, prácticamente ese no, fíjate Es que es un lo con- que estamos sí, hablando. sí, claro. O sea, ese no que le dieron a Rosalía en este programa de televisión, lo que hizo fue impulsar esa carrera, es decir, Claro. pues ahora yo voy a por ello. yo aquí tengo varios noes apuntados, como el de Taylor Swift, por ejemplo, que en Nashville fue rechazada porque sonaba muy pop para el country. Y O ahora sea, esto un éxito, además. imagínate Nashville, el que le dijo que no, quedándose calvo. Total, debe estar jalando los pelos. Luego está Dua Lipa, que le decían que no tenía presencia en el escenario, siendo Imagínate. ahora un icono y una figura mega importante. Si ella no tiene presencia en el escenario, Bueno. ¿qué quedará Bueno, para Pero Dua es Lipa verdad, acaba de tener unas eso a noches ella- maravillosas Pero es en verdad que Madrid. eso a ella le sirvió para pues dar clases de baile y preparar un show mucho más potente. Y Sí. gracias a eso, gracias a ese no, a lo mejor Tiene una actitud en escena increíble. Sí, ya tú está la puesta de Ed escena es Sheeran, increíble. que le han dicho que no múltiples veces, ojo, por no tener look de artista. Por cierto, acaba de hacer una versión con Elena Rose, o sea, Sí, de lo he un visto. tema Qué en brutal. redes sociales que me encantó. Y bueno, por supuesto, él me encanta. Y Lady Gaga, que era demasiado rara. Lo sigue siendo y... Lo sigue siendo y es un boom. Lo Es sigue que siendo y no sé es si el un otro día en monstruo. Brasil había 2 Totalmente. millones de personas viéndola, o sea, a la rara, porque claro, es que hay mucha gente rara en el mundo y la gente se sentía identificada con ellos, sus fans, los Little The Little Monsters. Monster. La gente Sí. diferente siempre triunfa. Tiene que haber Bueno. Porque cambios es para esa distinta. gente. O sea, y pasa Luego, de hecho en las redes sociales también. tengo una pregunta para la Booker y para la experta en marketing. Un escándalo muy fuerte, como ha podido ser el de Britney Spears o Justin Bieber en sus días, ¿se cancela un concierto Sí, o sea, bueno, depende por un del caso, escándalo? pero O sea, sí. ¿eso está en los contratos? Bueno, o sea, se pueden meter cláusulas, pero es verdad que si un artista tiene un escándalo mediático que toca temas un poco más complicados, sí puedes escoger, es al festival, sí puede tomar esa decisión de, oye, pues cancelamos y ya tienes un poco... Para desvincularte, para desvincularte de la de eso, polémica. sí. Oye, y en el caso de un artista que le dicen que no muchas veces y que se convierte en un fenómeno viral, Ana María, esto pasa, me ha sucedido, artistas que hemos tenido, inclusive aquí, Bosa, con millones de seguidores, hemos tenido un montón de artistas que son además muy famosos y son reconocidos además a través de las redes, comenzaron en las redes porque quizás alguna disquera les dijo que no. Sí, total. Es que pasa muchísimo. Las disqueras hoy en día no son realmente las que deciden al 100%. Al final decide también el público. Y si un artista se consolida en redes sociales y se hace muy viral y logra alcanzar una comunidad muy grande, al fin y al cabo es respaldado por una comunidad grande. Y lo vivimos en el día a día. Cuando tenemos muchos seguidores, pues tenemos acceso a cosas que quizás otros con menos seguidores no tienen. Y también es un arma de doble filo lo que voy a decir, porque al final pues, no todo el mundo tiene seguidores. Yo de hecho tampoco tengo muchos seguidores que digamos, pero la cantidad de seguidores a veces determina qué puedes hacer y qué no puedes hacer, porque la gente come mucho por eso, por el número, el número. por el número de seguidores que tengas. Y yo siempre lo digo, Sí. al final yo considero que es una métrica que debería cambiar, porque incluso la cantidad de views a veces supera la cantidad de seguidores que tienes. El alcance que puedes Sí. llegar a tener es superior a la cantidad de seguidores que tengas. Y es algo que debería cambiar en las redes sociales hoy en día. Que no diga cantidad de seguidores, que diga alcance. No, y que al final, por ejemplo, hablando de músicos, Spotify da el número de oyentes mensuales y de Sí. reproducciones y tal, cosa que Apple Music, por ejemplo, no hace, no da. Ujú. Y eso a las discográficas es lo primero que se fija, los números. Y un artista no es peor por tener menos números. Sí, Eso a mí es una cosa que me da mucha rabia. Yo recuerdo el caso, por lo menos de Justin Bieber, que también nace de redes sociales, además también el caso De de YouTube. Ariana Grande, yo recuerdo que yo la veía mucho en YouTube. En un momento, o sea, yo sé que pues había nacido, ella participó en series, en programas juveniles, pero yo la conocí en redes, en plataformas. Entonces creo que esto también puede ser un buen lugar como para hacer un arranque. Y ahí, mira, la gente quedaste con una audiencia, con un nicho, con un público que sabes que te va a seguir y pues ya las disqueras en ese caso comienzan a actuar, ¿no? O los grupos de música, no sé, eso te pasará mucho, Negri. Bueno, en la música, desgraciadamente, la verdad, en la discográfica, bueno, y nosotros mismos ya en la Sí. calle, ¿no? Te va hablando de un artista y lo primero que hace es ver los números que tiene, ¿no? Sí. Y porque estamos muy influenciados por eso, ¿no? Y es una lástima, la verdad, porque yo conozco a gente con muchísimo talento
que las escuchas que tienen pues son muy poquitas, ¿no? Sí. Porque no han tenido oportunidad o porque no se ha dedicado de lleno, en fin, por muchos motivos, ¿no? Y hay gente que conozco, a mí la mayoría de los artistas que me gustan no los conoce nadie, o sea que... Y al igual que hay muchos artistas que tienen, al igual que hay muchos artistas que tienen muchos números y luego no venden tickets. Por ejemplo, en mi caso hay muchos artistas que yo miro que tienen millones de reproducciones y me llaman a mí para si yo puedo contactarle con Miguel Sierra Alta, por ejemplo, digo. Oye, pero si tú tienes una canción que acabas de subir hace 10 días y tienes 5 millones de visitas, ¿cómo que no estás en la boca de la gente, no? Mira, por ejemplo, yo acabo de sacar a mi hijo, Enrique, que acabamos de salir hace nada, su primera canción, y ha tenido poquitas, la primera canción lleva 40.000 vistas en Spotify, ¿no? Pero esas 40.000 vistas, te lo prometo, que se ha hablado en el entorno de la música, ¿no? En el entorno profesional, ¿no? O sea, ahí me han llamado manager, me han llamado discográfica, o sea, que 40.000 visitas, que es muy poco realmente, pero cuando son reales y son de verdad, pues oye, lo orgánica, creas un... Claro, y después, ¿cómo este señor que tiene 5 millones de visitas no lo conoce nadie? O sea, porque los millones de visitas los puedes pagar. Por eso te digo, porque hay un conflicto, ahí. En redes, por supuesto. Sí, bueno, y el YouTube y tal, o sea, se pueden comprar. Sí, además que puedes armarte estrategias también. Hay disqueras que se arman de unas buenas estrategias. Entonces, claro, obviamente la gente termina viéndolo porque es que te aparece por todas partes. Sí, claro. Entonces, pero hay unas que son orgánicas realmente, que van solas y que tú dices, bueno, este artista tiene algo. Claro. Mira, hay artistas como Shakira, que recuerdo que en sus primeros, yo siempre lo menciono, tú lo sabes. Sí, Shakira, en sus primeros discos, pues la gente no le prestaba atención. Shakira, en los primeros discos, bueno, era como. Era más cantautora también, ¿no? Sí, entonces, claro, no le prestaban atención. Inclusive ella participó en el Festival de Viña del Mar, en la competición del Festival de Viña del Mar, y quedó como de cuarta. O sea, que ni siquiera ganó. Pero yo creo que para ella, esto fue un impulso, y fue una mujer que además siguió luchando, porque esta cantidad de noes que te dan, pues al final se convierten en como en esa arma, en ese fuego y ese motor para que tú digas, voy a seguir por lo que quiero. Ojo, también le dio un cambio a su música. Ahí lanza pies descalzos, le da como una vuelta, se vuelve como un poco más rockera, que era lo que la gente quería. Y fíjate que Shakira se ha reinventado muchas veces, luego hace este cambio a canciones en inglés, todo este crossover, y al final, pues yo creo que también es un poco eso, ¿no? Y esto lo han hecho muchos artistas. Pues Madonna se ha reinventado muchas oportunidades. Bueno, yo en mi opinión creo que Shakira se ha subido al carro de la música urbana ahora. Pues sí. Y ha caído bien, porque hay artistas que en cambio, por las disqueras, les exigen que se cambien de género, que se metan más al urbano, y luego la comunidad o el público que tienen no está de acuerdo. Le pasó a Pablo Alborán. Literal. Por eso te digo que es muy difícil. No le gustó a nadie. Y los comentarios en YouTube los puedes ver y yo creo que el 99% son comentarios negativos. ¿Qué pasará ahora con Pablo Alborán, por ejemplo? Ahora que vamos a ver ahora un poco el rechazo. Sí, yo soy muy fan de Pablo Alborán, tengo que decirlo. Amo a Pablo Alborán, es fan número 1 de Pablo Alborán. Voy a todos sus conciertos, tengo todos sus discos, lo escucho todo el día, me encanta Pablo Alborán. Cuando hagas gira de lo nuevo, ¿vas a ir? Sí, yo sí voy a ir. Aunque no te guste. Aunque no me haya gustado Clickbait. Pero vamos a ver qué sale, qué más saca, ¿no? Vamos a esperar un poquito. Sí, yo voy a darle el beneficio de la duda. Es un artistazo. A mí me parece que es un artista integral, que además es súper carismático. Lo llegué a conocer. Súper buena gente. Lo conocí en persona hace un año y me pareció que es un tipo brutal. Pero bueno, lamentablemente no la pegó con esta canción. No todos los artistas tienen que pegarla con todas las canciones, pero sí es verdad que yo creo que allí hubo quizás una asesoría por parte de la disquera, el manager, no lo sé porque ese tema ya lo manejas más tú, pero fue una asesoría negativa porque no contaban con la opinión del público. Y la opinión del público y la reacción fue negativa al final, porque es una canción que no se parece a él. O sea, es muy importante, rodearte de... Es verdad que cada artista tiene su registro y lo defiende y tal. También es muy difícil mantenerse siempre en el éxito, por supuesto. Pero luego es súper importante que estés aconsejado de un buen equipo, de gente que se preocupe ya no por la imagen, sino de, ¿este es tu registro? Ok, ¿a dónde podemos llegar? ¿A dónde quieres ir? Por eso te he dicho antes, ¿no? Porque hay artistas que de repente, bueno, dan el paso a la música urbana o al reggaetón y todo esto, y sinceramente digo, ¿para qué? Pega. ¿Para qué? No sé llegar a un nuevo público. Claro, porque no lo identifica con ellos. O tienes una cierta edad también y empiezas a cantar con un chaval joven. Yo no creo que a lo mejor puedes hacer una colaboración, evidentemente, y ese coqueteo siempre
es bonito, ¿no? Que haya esa Sí. fusión de artistas y todo eso me encanta. Pero de repente dejar tu traje y ponerte otro, o sea... Porque eso es lo que está siendo porque éxito estás y te en dicen porque que está de tienes que moda, hacer... a mí me parece Ojo, hay que- artísticamente un error. Exacto. A mí me lo parece, ¿no? También lo Sí. que ha comentado Manuela de rodearte de gente es muy importante también cuando te dicen no. Exacto. O sea, tener un buen equipo de amigos o familia que te sigan aupando y que te sigan animando y no caer psicológicamente es muy importante, en todo en general. En todo, pero te voy a decir una cosa, conozco muchos artistas que escuchan el no por parte de su equipo y van en contra y también se estrellan. Pasa mucho también. Yo conozco muchos artistas que se han estrellado por no escuchar consejos de gente que tiene del equipo también que tiene alrededor que también sabe. Y yo creo que eso también es importante. Bueno, hay equipos también que te están diciendo todo el día sí a lo que haces Por eso. y equivocan también a los artistas. Porque, Claro. oye, yo lo he visto y a mí me ha pasado. O sea, estás Exacto. con un entorno que todo lo que haces es, oh, qué maravilla, y a lo mejor no estás en tu mejor momento y nadie te ha dicho exactamente. la suficiente valentía de decir, oye, mira, no, Tienes que no tener a está- alguien objetivo no en el estás equipo. bien, no estás bien, Yo ¿no? creo Por lo que sea, que ¿no? eso es importante. Pero Tener tú a alguien también que es te- importante. Tú también, Enrique, te has rodeado de lo mejor, de lo mejor. Bueno, sí, yo he tenido la suerte de siempre estar en el mundo del arte, o sea, en el mundo de la música más duro, pienso, ¿no? Porque es el del largo recorrido en el que se sufre Sí. un poquito más, pero también el que te da esa alegría, ¿no? De poder llegar a tu casa o verte un día en la tele o, no sé, o escucharte una noticia y decir, coño, pues tampoco está tan mal. Yo me odio, ¿eh? Yo me odio cuando me escucho cantar, ¿eh? ¿De verdad? Me odio, ¿Te pasa No. me odio, ¿no? Pero bueno, oye, dice, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? He dejado mi granito de arena. A ¿no? mí me cuesta escucharme, inclusive cuando veo los programas luego de show business. Si me cuesta a mí hasta cuesta nota de voz. escucharme, sí, Cuando pongo totalmente. nota de voz y no me escucho. Pero bueno, nosotros hemos preparado también, el equipo de producción nos ha preparado un vídeo que tiene que ver mucho con este tema para que lo desarrollemos más. Ser famoso no te garantiza nada. En la industria musical puedes tener un hit mundial y desaparecer al año siguiente, pero algunos no se rinden. Algunos deciden cambiar las reglas del juego. Uno de los casos más conocidos es el de Mariah Carey. A comienzos del 2000 sufrió una crisis emocional y profesional tras el fracaso de su película y álbum Glitter. La prensa la destrozó, la dieron por acabada. Hasta que en 2005 lanzó The Emancipation of Mimi. Fue número 1 otra vez, Grammy Records y un claro mensaje: no estaba acabada. En el mundo latino, Gloria Trevi vivió una caída pública como pocas. De ícono pop de los 90 pasó a estar detenida durante casi 5 años tras ser acusada, junto a su ex representante, de liderar una red de abuso y manipulación. Aunque fue absuelta en 2004, el escándalo casi sepulta su carrera, pero volvió. Comenzó de cero, escribió desde su historia y con temas como Todos me miran, se reconectó con millones. Hoy llena estadios y colabora con nuevas generaciones. Su regreso fue una reconstrucción total, personal, emocional y artística. También el caso de Pink. Su primer disco fue impuesto por la disquera. Sonaba R&B, pero no era ella. No funcionó. En su segundo álbum tomó el control creativo, cambió su estilo y encontró su verdadero sonido. Ahí empezó su verdadero éxito. Y Anita, que soñaba con conquistar el mercado internacional, fue rechazada por varias discográficas de habla inglesa. No se detuvo. Apostó por su estrategia global, cantó en 3 idiomas y hoy pisa escenarios como Coachella, dominando charts de Brasil, Europa y Estados Unidos. Reinventarse no es solo cambiar de estilo, es caerse dentro del éxito y aún así atreverse a volver. Qué maravilla atreverse a volver, atreverse a hacer cosas y apostar también, no solo por lo que tú crees, sino también por lo que te pueda decir gente muy profesional que esté a tu lado. Eso, obviamente, yo creo que es algo que ustedes, dentro del Festival de Starlight, tienen que ver. En el caso que hablábamos ahora de Pablo Alborán, cuando un artista cambia su estilo y de repente ustedes están haciendo una medición y ven que Claro. no funciona, ¿qué piensan? ¿Deciden ¿Cuál es el contratarlo? protocolo? ¿Cuál es el protocolo? Claro, al final, bueno, esto es como un trabajo en equipo y al final yo puedo pensar que, oye, pues Pablo Alborán, X, me invento. Sí, por ejemplo. Saca gira y, joder, la verdad que lo está petando y está llenando estadios o está en muchos festivales y está yendo bien. Confiamos en él, vemos los números, tal, aunque sea un registro diferente, Sí. que al final es otro público, igual está llegando a otro público, pero partimos de la base de que Pablo Alborán ya tiene un público bastante Sí. fiel. Entonces, bueno, juegas un poco y te puedes equivocar y decir, joder, confío mogollón en esta gira, en este concierto y que de repente no, pero creo que también se merecen, así como nosotros confiamos en contratar, o sea,
en querer confiar en ese artista, pues al final ellos también merecen que nosotros y que el público digamos, venga, pues si te has tenido que renovar, ¿por qué no? Te doy esa oportunidad, ¿sabes? Luego puede ser que vaya bien o mal. Sí, tú que has estado con giras importantísimas, has compartido Paco y Lucía, bueno, con estrellas. ¿Qué crees que impulse realmente a un artista? ¿El rechazo crees que es un impulso importante? Bueno, es un factor importante, sí, sobre todo al comienzo, porque se va buscando, te vas encontrando, ¿no? Hasta que encuentras tu camino. Pero sí, el rechazo es importante, igual que el halago también, ¿eh? Porque también cuando uno trabaja tantísimas horas, tanto se mete en un estudio, tengo un pequeño estudio en Madrid y me paso ahí horas y horas y horas y horas, y oye, que te digan en un momento dado, oye, qué bonito está esto, qué bien te está sonando esto, pues también es una alegría, ¿no? Claro. Pues no todo es, oye, que sigue trabajando, ¿no? La música no es una competición, o sea, la música es arte y hay veces que uno está más brillante o también pertenece a las épocas, por eso también Picasso cuando pintó había una época azul, una época tal, o sea, me refiero que un artista también tiene muchas épocas, ¿no? Y no es solo estar haciendo siempre lo mismo, hay veces que te apetece hacer otras cosas y cuesta más trabajo, ¿no? Pero... Sí. La verdad que yo me quedé alucinada con lo de Gloria Trevi. Yo no sabía que había estado 5 años en la cárcel y que después de eso había continuado con su carrera. Me pareció súper fuerte. Sí, además Gloria, bueno, atravesó todo este proceso judicial. De hecho, hay una serie donde se cuenta todo y lo puedes analizar, pero regresó, ¿no? Y obviamente ella trató de demostrar que no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, fueron 5 años que estuvo allí, ¿no? También sabemos en Latinoamérica cómo funcionan los tiempos mientras estás haciendo, bueno, mientras están corriendo estos juicios y estuvo mucho tiempo alejada del mundo del espectáculo en una etapa que además fue muy difícil y que todo el mundo pensó que la iba a hundir. Pero por el contrario, pues como lo decíamos en el vídeo, sale con estas canciones y se ha convertido en una estrella, sigue siendo una estrella mundial, o sea, una estrella que se ha mantenido, que ha cantado con grandes, que ha hecho grandes featuring y que tiene canciones que pertenecen al imaginario colectivo del latinoamericano. Entonces esto también es importante, o sea, todos me miran, también el pelo suelto, voy a traer el pelo suelto, o sea, hay un montón de canciones que ¿la conoces? No, no, vas a tener que escuchar, te voy a pedir por favor que escuches a Gloria Trevi. No sé si estoy equivocado, pero yo creo que en Latinoamérica son más fieles a los artistas. Sí. Porque aquí en España, sinceramente, en cuanto das un tropezón, van a por ti o se te pasa un poco la moda y ya no se acuerda nadie de lo que has hecho en años anteriores, ¿no? Totalmente. Y en Latinoamérica yo por lo que veo, que he ido muchísimas veces con mucha gente, con Armando Manzanero, con Shakira canté, con muchísimas artistas, ¿no? Joder, todavía tienen el recuerdo de los grandes, ¿no? Y los respetan y los valoran, ¿no? Pero Yo porque, creo que- bueno, No, continúa a lo tú, mejor por vas a decir lo favor. mismo que no, puede por ser. favor. Nadie es profeta en su tierra. Literalmente iba a decir eso. Listo, Nadie es estamos profeta, conectadas las anitas. Totalmente. Las anitas. Sí, es verdad, porque así, o sea, en Latinoamérica es así. O sea, por ejemplo, aquí ya hablas de ciertos artistas un poco más mayores y tal, coño, yo hablaba, mira, antes de que muriera Paco de Lucía, ¿no? Por ejemplo, yo hablaba con niños jóvenes y no sabían, o sea, pero le decían, pero Paco de Lucía ha muerto, ¿no? El que hizo el concierto de Aranjuez, ¿no? O sea, no sabían muy bien quién era Paco de Lucía. Después ya otra vez... Paco otra vez volvió, porque Paco también estuvo un rato retirado de la música y tal, y volvió Por otra vez. necesidad psicológica. Bueno, sí, por él mismo, porque este señor, imagínate, desde que era un niño, hizo giras y giras y giras y giras, estaba agotado, ¿no? Entonces tuvo un buen rato sin hacer gira, ¿no? Pero me refiero que en ese lapsus no era tan popular, ¿sabes? Porque dejó de salir la tele y todo esto, y no era tan popular, pero eso en Latinoamérica era impensable, porque estamos hablando de un genio a nivel estratosférico, ¿no? Paco de Lucía, ¿no? Sí, ¿sabes? total. A mí me, bueno, recuerdo siempre a Rocío Dúrcal, que Rocío Dúrcal, española, pues ha sido una estrella, fue una estrella en Latinoamérica. Se la recuerda mucho más en México que en España. No, en Latinoamérica. Tú no sabes lo que era en Venezuela, México. Súper importante. O sea, es que fue una estrella, Sí. era una figura muy importante para todos nosotros y creo que quizás no fue tanto en España, no lo sé, pero es lo que yo he podido medir en estos años viviendo la realidad en este país que además amo también, España. Bueno, señores, el tiempo se nos terminó, lamentablemente,
porque el tema es muy interesante, es para seguir hablando de otras cosas. Podríamos hablar 4 horas seguidas y seguiríamos hablando también de todo. Espera, que podríamos hablar también no solo de artistas, de otros profesionales, de otras áreas que les han rechazado y les han dicho que no. Actores, Eso lo vamos a hacer en otros episodios. Escritores, la escritora Lo vamos a de hacer. Harry Potter. En este caso solo hablábamos de músicos, música. pero volveremos con otro talk show de ese tema. A vosotros los que nos veis desde casa, muchas gracias por estar aquí. Si nos veis desde YouTube, comentadnos, seguidnos, querernos y nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en un próximo episodio, se les quiere. Chao. Y gracias, chicos, por acompañarnos. No, a vosotros. Por supuesto. A A vosotros. Ha estado buenísimo. Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Sí, Ha estuvo estado bien. muy, muy bueno. Hubiéramos Sí. estado Un buen rato más. Mira, Charlando, es que es tanto lo que puedes decir. Sí, Pero yo total. también tenía la sensación de que todo el rato decíamos lo mismo, en verdad. No. No, hablamos de de varias todo. cosas. Sí, hablamos de artistas, Sí. de cómo podía afectar a un artista en una gira o en un festival. Sí, no, y que la gente se queda, o sea, la gente que te ve